Y en la entrevista principal vamos a conversar con alguien que tiene pergamino para hablar bastante de seguridad pública, porque fue ministro del Interior. En términos de la relación con el Parlamento, fue secretario general de la Presidencia, fue vicepresidente de la República también en algún momento dado, y ministro de Defensa. Además, Mario Fernández, gracias por estar aquí con nosotros en Última Mirada. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. A ver, partamos por lo que va a ser la nota de hoy día. El tema de seguridad pública, que es un tema que ha crecido una barbaridad, y que a veces es tanto lo que se habla de un tema, eso es una cosa muy típica en comunicación y que ha sido estudiada muy detenidamente. Mientras más se habla de un tema, más se aumenta en la gente la percepción de que ese tema ocurre todos los días. Si que a uno le preguntaran qué probabilidad cree usted saliendo de su casa en un auto tiene de ser metido en un portonazo, si es que hay mucha presencia de portonazo, probablemente esa persona va a decir, oye, el 70% de posibilidad y hay que irse con cuidado. ¿Cuál es la situación, crees tú, efectiva? A ti te tocó enfrentar eso como ministro del Interior. Hoy día probablemente lo has conversado con la gente, incluso en el gobierno. A ver, ¿cómo ves tú el tema de seguridad pública hoy día? Sí, mira, no he conversado con nadie, en verdad. Yo estoy ya hace 4 años recluido en el buen sentido de la expresión en la universidad. Pero desde luego que, primero como ciudadano, pero además por haber estado en el Ministerio del Interior, desde luego que este tema a mí me interesa mucho y me preocupa mucho. Y tu apreciación respecto a la percepción es correctísima. Por eso es que también lo que se mide muchas veces es la percepción de inseguridad. Sí. Aunque no concuerde esto muchas veces con las estadísticas. O sea, me explico. Pueden haber un día 5 homicidios. Y a otro día puede haber un homicidio, pero horrendo, en su modalidad, digamos, y en sus efectos. Entonces la percepción de inseguridad puede ser mayor con un hecho que con 5. Ahora, como esto además se va reproduciendo cada vez más, desgraciadamente, en todo el país y en cualquier lugar, claro, esa sensación de inseguridad se extiende y prácticamente cubre toda la población, porque normalmente también la seguridad y la inseguridad tenían como sectores donde aparecían con mayor o menor intensidad esa percepción de inseguridad. Creo ahora que está bastante extendida ya. Ahora, yo estoy mirando, escuchaba el relato de lo que había pasado en las últimas horas respecto de estos intentos para buscar un mecanismo que aúne fuerza, digamos, para arreglar el problema. Pero yo apelaría a lo siguiente, a un concepto que uno aprende en las ciencias sociales, tú eres también un científico social, en la noción de sistema. Yo creo que ahí radica algo muy importante que también, quizás vamos a hablar de eso también, es lo que falló en la Convención Constitucional. Ver el problema como un sistema, o sea, como un todo compuesto por partes que interaccionan entre sí. Cuando faltan partes de ese sistema, el sistema como tal no funciona. Es como el cuerpo. Una parte mínima del cuerpo puede fallar y afectar a todo el sistema. Bueno, ocurre algo así con el tema de la seguridad y de la seguridad pública, digámoslo así. Es un sistema. Entonces, yo me preocupo un poco cuando la discusión hace hincapié en algunas partes del sistema y no el todo. ¿Cuál sería, por ejemplo, las partes que tú sientes que más se conversan o se apuntan? Yo, por ejemplo, te podría decir, hay toda una discusión respecto de, y que se ha hablado bastante en esa situación, de que los carabineros no están empoderados para poder ejercer la plenitud, llamarlo así, su labor. Digámoslo sin letra chica, tienen miedo de sacar las armas y usarlas. Claro. Ahora, claro, ahí tenemos un buen ejemplo de cómo el sistema se ve por partes y
pero perdiendo digamos, la visión de conjunto. Hay que decirse lo siguiente también, digamos, en la línea de explicar los fenómenos sin tener que buscar responsables necesariamente. En Chile ocurrió algo, un cambio que nos pilló por sorpresa a todas las partes de la comunidad nacional, digamos. Digamos, el tipo de delitos modernos requería una preparación mejor en todos los planos. Nuestra policía no estaba acostumbrada a esto, tampoco el sistema de justicia, y desde luego todos los aspectos preventivos. Nos cogió por sorpresa. No estoy hablando solo de la violencia y del crimen más violento, digamos, digamos, la violencia más cruda de los homicidios, las armas, el uso de armas. No, pero también toda la violencia digital y todo lo que trae consigo eso. No solo no solo el delito digital, sino el empleo de lo digital para cometer delitos. Bueno, todo eso, frente a eso estábamos un poco indemnes nosotros. Y nos ha costado recuperarnos. Ahora también, creo yo, hay un tema de mala suerte, entre comillas, porque nos pilló este cambio también con una pandemia, vino una pandemia además. Un solo dato, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la pandemia con esto? Bueno, durante la pandemia no hubo clases. Largo tiempo no hubo clases. Los jóvenes no iban a clases. No tenían nada que hacer. Hubo una multitud de juventud vulnerable que fue reclutada con mucha facilidad. No tenían nada que hacer y tenían necesidades. Y por lo tanto, entonces ahí se produjo digamos, un tema masivo, nuevo. ¿Y cómo? Por eso es muy normal de que siempre cuando se descubre, se detienen a los autores de algún portonazo por ahí, bueno, normalmente hay jóvenes. Sí, y hay jóvenes y hay cabros chicos para claro. Tal cual. O sea, hay gente de 14, 15 años que yo me imagino. Pero en gran parte tiene que ver con esto. Hubo un año más o menos en que los niños no fueron a las clases. Los jóvenes no fueron a las clases. O sea, tú asocias. O sea, no solo a eso, pero son elementos que van coayudando a este proceso y que nunca está en el análisis, digamos. Además, ya no se puede solucionar el problema, ya ocurrió. Sí, ahora, desde ese punto de vista, cuando tú tienes no solamente un aumento del delito, el propio subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dijo que desde Elwin no había habido una cosa tan fuerte en materia delictual, y tú tienes una reticencia probablemente de las policías, según lo que se dice, y tienes además una mirada recelosa cuando pasan este tipo de cosas, Mario. Hay inmediatamente una mirada recelosa a ver a dónde encontramos la culpabilidad. Por cierto, los gobiernos siempre son culpables, sí, pero claro, hoy día también son culpables los inmigrantes, y muy culpables. O sea, es como decía Lelutier decía de que corregir un error propio es muy humano, pero echarle la culpa a otro es más humano todavía. Claro, es que todos aquellos destinatarios de las culpas y de las responsabilidades en estos días, en parte parcialmente lo son realmente. Realmente han contribuido a la situación, eso es cierto, pero no todos son culpables de ella. Además, la migración es un fenómeno mundial hoy día. Sí. O sea, hace una década, mucho tiempo, sí, una década más o menos, pero estamos hablando de masas, de personas que en todo el mundo se han movilizado por distintos motivos, ya ese es otro problema. Y también nosotros pagamos, entre comillas, paradójicamente, pagamos el costo del éxito, o la buena fama que tenía Chile de ser un país pujante, que crecía mucho, etcétera. Y en verdad, además, un país que crecía mucho económicamente necesitaba además personas, de más recursos humanos, como se dice hoy día. Entonces, no era algo raro de que hubiese migración. Claro, uno al principio lo miraba incluso hasta casi folclóricamente. ¿Te acuerdas tú? Un auge de los temporeros. Claro, por ejemplo. Que había en un momento. Claro. Y no se alegaba demasiado. Bueno, yo no viví, eso lo veía uno hace 5 años atrás,
en cualquier lugar del Valle Central, cualquier pueblo, bueno, uno veía que había un vehículo, un bus, ¿no es cierto?, que subía un montón de gente y la llevaba a los campos. Sí. ¿Ah? Porque, o sea, digamos, la vitalidad de la economía chilena de hace 10 años atrás, o 15, trajo consigo una atracción, un polo de atracción para la migración. Bueno, ahora, claro, se desbordó todo eso también. Los carabineros. Mira, yo aquí haría una apelación de manera general, como alguien que ya está en otra fase de la vida y en otra actividad, más reposada, pero a las instituciones, a todas, hay que cuidarlas. Y las responsabilidades que pueden haber, responsabilidades, estoy hablando punibles, en cualquier institución, bueno, son responsabilidades individuales. Creo que, digamos, extender siempre, extrapolar siempre a una institución la culpabilidad de algunas personas es muy difícil retrotraerlo después. Es muy fácil que quede como la fama de que todas tienen los mismos problemas. Porque siempre se recuerda una frase de Lagos, del presidente Lagos, de que las instituciones funcionen. Eso quedó como establecido, es un legado del presidente Lagos en términos del lenguaje, que las instituciones funcionen. Sí, pero tiene que haber instituciones para que funcionen. ¿Ah? O sea, esto da cuenta de la importancia de las instituciones. Bueno, a ti te tocó lidiar con dos instituciones, o varias instituciones, tanto las Fuerzas Armadas como la Fuerza Policial. Claro, y bueno, y el Parlamento, cuando fue expreso. Y el Parlamento, que es otra institución. Bueno, claro. otra gran institución, y mira las encuestas de cuál es la apreciación que se tiene del Parlamento. Ahora, eso, fíjate... Eso el Parlamento, permite que lo diga, tiene que ver directamente con lo que estamos hablando de la Constitución. El Parlamento está luchando por recuperar un prestigio que también, por algunos casos, ha tenido que ir sufriendo. Pero fíjate lo difícil que es, o sea, lo importante que es de que una institución como el Parlamento esté muy bien posicionado en la población, porque ahora tiene, hoy día, en este minuto, hoy, ¿no es cierto?, tiene a cargo armar un nuevo diseño constituyente y tiene a cargo todos estos acuerdos necesarios para la seguridad. Son ellos los responsables. Bueno, y si no gozan de un prestigio bien ganado en la población, o de que la gente diga, ya, en manos de estos señores o de señoras, esto va a salir. Ahora, pero Mario, perdona. Entonces, déjame ahí hacerte una... Ok. El deterioro de las instituciones en términos de la confianza pública viene hace mucho tiempo. Sí. Y no va a hacer algo que prenda o que se pegue un viraje hacia la confianza de la noche a la mañana. No. Hay que hacer algo. No. Además, de nuevo, tampoco lo digo como una disculpa, pero para establecer el contexto, ¿no es cierto? De nuevo, claro, hay que leer a cualquiera de los grandes politólogos de hace una década atrás, Bauman, por ejemplo, o Ineratiri, el vasco. Bueno, ellos ya hablaban del deterioro institucional en todo el mundo. Había un malestar, el malestar que había en general sobre la institucionalidad en todas partes. Eso tiene que ver con la era digital, en verdad. O sea, la gente, en todo el mundo se informó, de repente millones de personas se informaban de todo. Entonces, claro, creció una atención más directa sobre lo que hacían los que mandaban, digámoslo así. Bueno, y aparecían todos sus defectos también. O sea, bueno, pero volviendo atrás, claro, este prestigio que es tan necesario va a costar tiempo recuperarlo. No es un problema de un día para el otro, pero hay que iniciar ese camino. Tal como el plebiscito del 4 de septiembre, a mi juicio, tuvo un valor adicional a lo meramente electoral o constituyente, pero hubo algo bien importante ese día, que llamados obligatoriamente todos los ciudadanos a votar, el pueblo de Chile emitió un veredicto bien severo sobre lo que se había hecho en materia constituyente. Sí. Que es sorpresivo positivamente en un sentido, de que los chilenos fueron capaces, fíjate, yo acabo de escribir un libro, está publicándose en estos días, que se llama El Vuelco Constituyente. Y yo analizo esto, por eso lo estoy diciendo. Bueno, tú eres profesor de constitucional. Pero ¿qué pasó? Que había que explicar cómo que ocurrió lo siguiente. ¿Qué? El 25 de octubre del año 20, 80-20% dicen nueva constitución.
Y 2 años después, ¿ah? O menos de 2 años, pero por ahí, cerca de los 2 años después, dicen no a esta constitución que yo pedí. Nosotros pedimos esto, se construyó esto, pero lo que nos muestran no. ¿Qué ocurrió en esos 2 años para explicarse esto? Más allá de que no era obligatorio el plebiscito de entrada y sí el de salida. Pero más allá de eso, ¿cómo se produjo un vuelco tan importante? Y ahí hay que meterse, la política chilena no se ha metido en profundidad, porque tiene urgencias, pero en averiguar bien eso. Porque hay otro signo de esta decisión que es re importante también, que esta decisión fue pareja en la población, pareja en términos regionales y en términos socioeconómicos. Fue parejita. O sea, efectivamente ahí se puede decir, este es verdaderamente un clamor de Chile, clarito, porque es parejito. ¿Ah? No hay bastiones de esta otra posición. Bueno, entonces, por lo tanto, todo lo que estoy diciendo parece ser que agrada más el camino, pero yo he querido, por eso escribí este libro, leo un librito, yo he querido también llamar la atención a que hay que meterse más a fondo en los problemas, porque podemos seguir buscando soluciones superficiales que nos van a ir dejando donde mismo. Y estar donde mismo hoy día significa irse quedando atrás. A ver, Mario, tú eres profesor de Derecho Constitucional. Como nunca antes, probablemente en los últimos 2 años, el tema constitucional ha estado tan potente. Yo desde el año 88, que es cuando se vota el plebiscito sobre la Constitución, primero la Constitución de Pinochet y después el 88 que se hace ese plebiscito para ver si se seguía o no se seguía, bueno, que no veía, llámalo así, una suerte de ebullición de conversaciones tan interesantes y tan potentes en todo orden de cosas, en todo lugar. Y a mí, fíjate, yo concuerdo contigo en que fue bastante parejo. No hay un sector económico que se dispara versus otro sector económico, no, fue bastante parejo. Pero a mí lo que me impresionó más que nada es que conversando con personas aquí y en la calle, todo lo demás, estaban bastante más compenetrados de lo que no les gustaba de la Constitución. Y ahí habían 2 variables, y eso es mi pregunta. Hay una variable que tiene que ver con el texto propiamente tal, y hay ciertas cosas que no gustan. No gusta tanto la plurinacionalidad, no gustan los cambios del sistema político, no gustan algunos cambios que tienen que ver con los miedos sobre las pensiones o la propiedad, en fin. Pero una cosa muy fundamental es que no gustó el medio. No gustó de alguna manera la performance de los convencionales. Y eso es una pregunta porque, ok, yo puedo tener gente que se disfrace, puedo tener una cosa, pero el punto al final es si es que acaso el texto vale la pena o no vale la pena. Pero si es que el medio o el mecanismo va a ser tan poderoso como para distorsionar el texto, entonces estamos en un problema serio para organizar una nueva convención. Claro, es que ahí está la explicación que yo pongo en este libro. Es la siguiente, que la Constitución, toda Constitución, es un acuerdo político de una sociedad, de un país, qué sé yo, un acuerdo político. Y simultáneamente es una norma jurídica, Ahora, en lo primero, que sea un acuerdo, hay otra división también. Ese acuerdo es el que le da legitimidad a la Constitución. Si es un acuerdo de todo el país, da legitimidad. Pero ahí también hay una distinción en lo siguiente. En cómo se gesta el grupo, este acuerdo, digamos, en eso fue impecable este procedimiento del proceso constituyente pasado. O sea, los que se sentaron ahí fueron elegidos por el pueblo. Sí. En eso hay un contraste con el 80, clarito. Está claro. Pero en lo que no fueron, digamos, capaces de responder fue en que efectivamente lo que surgió fuera acuerdo. Lo que surgió fue una mayoría que triunfó sobre una minoría. No hubo acuerdo.
Acuerdo no quiere decir unanimidad, pero sí quiere decir que todos se sienten representados en parte. Entonces quedó como una parte de esto sin nada, y eso se mostró en la votación de salida. Ahí se manifestó que no le gustó a los chilenos de que había 2/3 y listo, esto se impone. Con 2/3, listo. Y todas las votaciones son así. En todas las votaciones hay un grupo que queda fuera. Bueno, lo que se trata es que no, hay que, hasta que duela, como decía el padre Hurtado, hay que llegar a acuerdo. Hay que llegar a acuerdo. Aunque yo tenga que dar lo más sentido de lo que estoy proponiendo, tengo que llegar a acuerdo con el otro. Bueno, esa es la primera parte, la legitimidad. Pero lo que tú señalas muy bien, lo otro es la calidad de la Constitución. Y eso quedó en evidencia que fue deficitaria, como tal, digamos, como texto. Fue deficitario. Y fue deficitario por lo que tú señalas, porque en vez de... esto tiene mucho que ver con los expertos, el debate que hay de los expertos. Sí. ¿Por qué? Porque cuando algo era claramente deficitario constitucionalmente, para cualquier abogado era deficitario, se dejaba un poco de lado, no hagámoslo, lleguemos al acuerdo nomás. ¿Por qué? Para juntar los 2/3 que se requerían y aprobar. Mira, hay una demostración empírica de esto. El artículo 2 de la propuesta decía: la soberanía reside en el pueblo, reside en el pueblo, en el artículo 2. El artículo 5, en la misma página, decía: en Chile hay varios pueblos. ¿En qué quedamos? ¿Cómo, tomando lo que dice el 5, que hay varios pueblos, entonces yo me tengo que preguntar, ¿en cuál de esos pueblos reside la soberanía? Porque la soberanía reside en el pueblo. Entonces esos defectos en una ley son atroces, o sea, no pueden estar en una ley, decir cosas contradictorias en una sola página. Entonces, ¿cuál fue? Hay muchos ejemplos en la Constitución. ¿Cuál era la salida? Era decir, bueno, que lo vea la ley. Dictamos una ley que lo interprete. Pero eso es chapuza, como se diría en buen español. Y además es un riesgo. El español castizo, chapuza. Además que es un riesgo, puede ser un riesgo, digamos, porque las distribuciones del Parlamento no tienen nada que ver con la distribución de la convención que genera. Claro. Bueno, hay que ver las votaciones en los dos momentos, en mayo y en diciembre. En mayo y en diciembre, la elección de mayo, o sea, los alcaldes y los constituyentes, y después la de diciembre el Senado, bueno, fueron bien distintas. Bien distintas. Ahora, Mario, desde ese punto de vista... Ahora, por eso los expertos... Bueno, eso es lo que te voy a preguntar. Desde ese punto de vista, ¿cómo entra un nuevo formato para enfrentar este tema? Sí, yo aquí voy a decir algo un poquito brusco, que va a contracorriente, yo creo. Yo creo que no es una buena idea, para decirlo elegantemente, que los expertos sean nombrados por los partidos en sus listas. Claro, con eso mejoran, ¿qué cosa? La legitimidad del experto. El experto no fue designado, fue elegido por el pueblo. ¿Por qué? Porque el partido, si lo mete en una lista cerrada, como está bien que sean así, a lista cerrada, lo pone en un buen lugar, dice el partido calcula, yo voy a sacar 5. Y pone un experto en el número 3, tengo seguro ese experto. Eso se puede hacer. Y está bien porque el experto entonces llegaría con el respaldo del pueblo, soberanamente electo para eso. Pero ha sido nombrado por un partido. Entonces cuando se llegue a un tema, a una redacción, y el experto diga, esto no va aquí, no debe ir aquí, y el partido dice, no, tiene que ir aquí. El partido que lo llevó de candidato. Y el experto insiste, no, es que, bueno, ¿quién te nombró? Tú estás aquí por nosotros. O el propio experto va a sentirse inhibido. Espérate, el propio experto va a decir inhibido de ver algo que está mal, no decirlo. Porque su partido no cree eso. El mandante del experto es el partido. Claro, entonces yo creo que yo todos los expertos que conozco muchos, la mayoría tiene partido, tiene preferencia política. No son robots, como se dice. Tienen preferencia. Pero el verdadero experto es aquel que se sienta como tal y al único que representa es a su saber,
a su conocimiento. A eso tiene que ser fiel, a nadie más. A ver, ¿y cómo se trae a los expertos a una nueva convención? Yo, Ariel, yo desafiaría a los que están negociando en este mismo minuto quizás. ¿Ah? Decir, bueno, vean un sistema. Hay sistemas objetivos de designar personas. Si se ponen una serie de requisitos que dibujen el experto, ¿no? Que lo configuren. Miren, la persona que cumple estas 5 características es calificado como experto constituyente. Listo. Y esas personas, bueno, y de esas personas se elige un grupo, una cantidad. Se designa. Pero se designa en el buen sentido de que se designa el mejor para la función que va a realizar y que se supone que no es la que tienen ni que deben tener los constituyentes. Y los constituyentes no son electos como expertos constitucionales, son electos como representantes del pueblo, sí, claro, para llevar sus demandas, sus ideas. Déjame preguntarte, Mario, hay toda una discusión sobre el carácter de experto, sobre si el experto es alguien que está al llamado del constituyente elegido. A ver, revisan, para que no se produzcan este tipo de problemas que tú mencionaste, revisan este tipo de cosas, pero no son parte misma de la convención. ¿Cómo lo ves tú? Ya, eso lo veo igual de mal por lo siguiente, porque, a ver, esa persona es el llamado asesor. Oye, mira, ¿qué significa esto? Mira, significa esto otro. Ya, hasta luego, gracias, listo, cierra la puerta. Bueno, el otro extremo es que sea redactor y que sustituya al constituyente. Ese es el otro extremo que también es negativo y hay que evitar eso. Por eso el grupo de expertos debe ser un grupo pequeño que no intervenga, que no dirima los conflictos. Pero ni como asesor ni como constituyente debe estar el experto. El experto debe participar en la elaboración del texto. Porque lo que pasó en la convención pasada da muestra del error que se quedó en el reglamento ya de la convención de establecer lo que se llamó una comisión de armonización. Sí. La comisión de armonización se estableció con esa finalidad de corregir lo que había, pero se le puso en el reglamento que no podía cambiar nada. Podía emitir informes nomás. Pero la propia convención no tenía autoridad para decir esto se saca. Lo pusieron en el propio, o sea, los constituyentes se defendieron a priori en el propio reglamento, limitando la tarea de la comisión de armonización. Por eso que errores como los que nombré recién quedaron en el texto, quedaron a pesar de la comisión de armonización. Última pregunta, porque se me acabó el tiempo, sí, de Mario. Tú, y yo se lo he preguntado a muchas personas acá, ¿tú crees de que hay en estos momentos un clima o un ambiente que sea susceptible de sacar un grupo de personas que tengan representatividad, tengan legitimidad y que puedan generar un nuevo texto constitucional? Yo soy escéptico, pero con algún grado de esperanza. ¿En qué sentido? A ver, yo creo que en la denominada clase política chilena se ha ido produciendo una renovación, en primer lugar. Entonces lo que está ocurriendo también es una especie de choque entre la vieja guardia y los nuevos, digamos. Bueno, entre esta renovación, en la renovación también se advierte lo siguiente. Eso no es solamente en eso. En todo pero ahí ya se está viendo ya. Pero ¿qué ocurre? Que ahí hay hay una mayor confianza, digámoslo así, en los más jóvenes, de que finalmente se pueden llegar a acuerdos. No les pesa tantos desacuerdos, peleas de antiguo, del ayer, digamos. Entonces ahí tengo yo esperanzas. Yo creo que se está produciendo eso. Hay que ver, no es de mi partido, yo soy demócrata cristiano, pero hay que ver a Macaya, cómo actúa Macaya. El cambio que ha producido Macaya en la derecha. Es un cambio, claro, de comportamiento, digámoslo así. No de pensamiento necesariamente, de actitud. Son más, digámoslo así, son más perseverantes y además lo toman como algo normal, de conversar mucho para llegar a acuerdos. Segundo, yo creo que va a pesar mucho también
el recuerdo permanente que se tenga del fracaso anterior y por lo tanto la imposibilidad de que haya otra oportunidad después de esta que se está planeando. Es la última, yo creo, por mucho tiempo. ¿Mm? Entonces, por eso es que todos ya están dicen dos cosas, todos. Que la Constitución actual está muerta, ¿ah? Todos lo dicen. ¿Ah? Y todos dicen también que lo esencial, las llamadas bases o bordes, como se llamaran, ya están más o menos claros. ¿Cuál es el problema ahora? Están trancados en qué? En el famoso juez, o que determine los problemas que hayan con las bases, y en los expertos. ¿Cómo entran los expertos? Ahora, yo por último, yo me rendiría a decir ya, bueno, que entren los expertos en la lista de partidos, pero con una serie de requisitos para ir en cuanto tales en esas listas. ¿Mm? Yo te pongo un solo ejemplo para finalizar. Para ser ministro del Tribunal Constitucional, por ejemplo, aparte de ser abogado y los años que tú fuiste. Claro, de los años que hay que tener como el ejercicio de la profesión, pero además de esos requisitos formales, hay el siguiente requisito, que una persona que se haya destacado, dice la Constitución, destacado en la vida pública, académica o profesional. Ese es el texto, así, ese es el requisito. Bueno, es muy vago eso. ¿Quién determina destacarse? ¿Qué es destacarse? ¿Ser conocido? ¿Tener premios? ¿Ah? Por ejemplo, si alguien dice que sea destacado en la vida académica, bueno, ¿por qué no pusieron ahí que sea profesor de Derecho? Ya, para entrar al Tribunal Constitucional. Bueno, en vez de haberse destacado. Entonces, te estoy dando un ejemplo de lo grueso, lo vago que puede ser una definición de requisitos o lo preciso que puede ser. Yo abogaría por, que se establezca un conjunto de criterios precisos para ser expertos. Mira, un aviso final, entre el 9 y el 11 de noviembre tendrán lugar las Jornadas Chilenas de Derecho Público, en su versión número 51. ¿Ah? En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, esta vez, va rotando la sede. Bueno, aquí se van a dar cita se van a dar cita gran parte de lo que podrían ser catalogados expertos por la convención, de todo el país. Vienen profesores de derecho público de todo el país, o sea, derecho constitucional, administrativo, internacional público. Bueno, nos vamos a juntar entre el 9 y el 11 ahí en Pío Nono, 2 días. El tema, la cuestión constitucional hacia un nuevo ordenamiento. Ojo, ahí van a ver muchos, quizás la mayoría de los que están calificándose previamente como expertos. Mira, interesante. Bueno, en todo caso, el tema de experto siempre está asociado en este caso a experto en materia constitucional. Y alguien podría preguntar, perdona, pero respecto de los temas agrícolas, ¿quién es el experto? ¿El que redacta lo que tiene que hacer o el tipo que trabaja en la materia? No, pero es que está bien que trate, que sepa de cultivo, que distingue entre sembrar y plantar, por ejemplo, ya, está bien. Pero es que acá se trata de redactar una norma jurídica. Mira, un ejemplo práctico. Si hay que construir un puente en un lugar, ¿por qué hay que construir un puente? Por razones económicas, sí, por razones sociales, para que la gente pueda pasar de un lado al otro. Sí. ¿Ah? Incluso puede haber una visión también, una mirada, como se dice ahora, estética, de qué puente hacer, digamos. Bueno, hay muchas miradas sobre un puente, pero lo que el puente sí debe tener en su construcción es un experto en resistencia a materiales. Sin duda. Para ver cuánto cemento, cuánto... Bueno, a eso me refiero, po. Hay muchas ideas sobre el puente, también sobre la Constitución hay muchas ideas, de economistas, qué sé yo, ingenieros o artistas, qué sé yo, deportistas, ya. Todos ven la Constitución desde su lado, pero para hacer una norma jurídica hay que saber derecho. Es como el ingeniero. Un puente necesita un ingeniero, porque si no, el puente va a quedar bonito, va a servir, va a pasar mucha gente, pero se puede caer a la semana. Si no, había un experto que dice, mire, tanto cemento, tanta piedra, qué sé yo. Bueno, vamos a tener que esperar porque
se está, y de hecho voy a presentar una nota ahora que tiene que ver con justamente muchas de estas cosas en términos de diálogo en seguridad pública, en todo este tipo de situación. Y cuesta a veces encontrar caminos para entenderse y dialogar cuando, bueno, no todos están con ganas de que haya consenso. Así es. Muchas gracias, Mario, por No, por favor. Quédate nomás. Muchas gracias, Fernando.